¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a Entredichos, que hoy tiene por invitado a un abogado y político, un hombre que fue gobernador de su tierra natal, Coahuila, ha sido secretario general del PRI, diputado federal en 4 ocasiones, como lo es ahora, que coordina al grupo parlamentario del PRI justamente en la Cámara de Diputados. Se trata de Rubén Moreira, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Por el contrario, vamos a empezar ahora sí que por el principio. ¿Qué sigue con el PRI? Pues estamos trabajando duro. Ahora mismo se está haciendo un trabajo de reestructuración en la parte, digamos, de operación diaria, de reestructuración, de actualización de nuestros comités directivos estatales. Está abierta la convocatoria para el nuevo Consejo Político Nacional. Y bueno, pues las 2 bancadas, que es lo que está en este momento más visible, pues están trabajando. Pero ¿cuál va a ser la línea que van a seguir? Ahora, si te refieres a la línea, ¿cuál? A la legislativa, pues... Me refiero a los grupos parlamentarios. Bueno, ahora mismo viene la parte delicada, que es el paquete fiscal, que esto nos corresponde más bien a la Cámara de las y los Diputados. Y bueno, estamos muy preocupados por la situación económica del país, que no crece, que vamos a un incremento de deuda por parte de la mayoría. Están batallando para garantizar los programas sociales. No han publicado la reforma al artículo 123 de los salarios mínimos profesionales. Se agotó todo el trámite y poco se ha hablado de eso. Se agotó el trámite, se votó en el Congreso Federal, en las legislaturas, y no se ha hecho la declaratoria de constitucionalidad y por lo tanto no se ha publicado. Esto implicaría aumentarle casi el doble. Suena como si estuviéramos hablando de un parlamento marcado por el debate. Lo que vimos el miércoles pasado fueron golpes, el conato de un pleito, donde pareciera ser que las diferencias personales entre su dirigente Alejandro Moreno con el expresidente del Senado, Fernández Noroña, arrastraran la posibilidad del entendimiento político y arrastraran al PRI. Por eso me sorprende que me diga con mucha lucidez cuáles son las líneas parlamentarias o legislativas que van a seguir cuando estuvieron a punto de agarrarse a golpes. A ver, ¿qué sigue? Pero no es un tema personal de Alejandro Moreno. Es un tema de diferencias en este país que se han llevado a la polarización extrema por el gobierno, porque todo se utiliza de argumento para diferenciar, para enfrentar al norte contra el sur, a quienes somos mestizos contra pueblos originarios, ricos contra pobres, escuela pública contra privada, servicio de salud público contra privado, todo se polariza. Y si nos referimos al asunto del miércoles anterior, pues imagínense un punto en el orden del día que decía solicitud del PAN y el PRI para que fuerzas de Estados Unidos intervengan en México, una solicitud que nunca existió, pero que el señor presidente de la mesa, en aquel entonces Gerardo Fernández Noroña, dijo, pues así va con ese nombre. Y si ustedes abandonan en el debate al PAN, bueno, pues los quitamos a ustedes de ese punto y seguimos con el PAN nuestro pleito. Creo que eso no ayuda. Como no ayuda el anuncio de la reforma electoral desde el poder, después de 48 años de transición democrática, y además con el claro aviso de que saldrá como ellos quieran, ¿no? Yo creo que ahí está inmerso todas las posibles diferencias personales que luego salen, que no lo son tanto como lo digo. Pero de pronto Alejandro Moreno pareciera confundir lo que es un perseguido político con un político perseguido. A ver, yo creo que Alejandro ha puesto sobre la mesa muchos temas, como lo ha hecho el PRI, y enfrente tenemos una reacción siempre intolerante. Mira, no quiero yo ser ofensivo con nadie, pero veamos los desplegados del día de hoy.
las primeras planas son casi similares en todo el país. Eso significa la presión que ejerció Morena sobre los medios de comunicación. Vemos cómo salen de los medios muchos gente que opinaba, muchos intelectuales, comentaristas. Vemos cómo se le cierra a todo el mundo los espacios para hablar. Y eso fue lo que pasó el miércoles anterior. El miércoles anterior, el presidente de la mesa vio quiénes venían en el debate, o sea, quiénes seguían en el debate. Y seguían dos opositores. Federico Dorin, al cual ya había retado a golpes. Sí, sí, macho calado. Sí, y lo retó a golpes. Y seguía Alejandro Moreno. Y entre el debate estaba en la mesa un documento del Departamento de los Estados Unidos, de aquellos de Wikileaks, donde decían que el presidente López Obrador, entonces candidato, había pedido el apoyo de los Estados Unidos. Pero es la cerrazón, es enfrentarnos unos contra otros con todos los temas, con todos los argumentos. ¿Por qué no se dieron la mesa directiva Morena para que fuera una opositora, en este caso Kenia López Rabadán, una persona que ha demostrado seriedad, la que recibiera el informe? A ver, antes de continuar, déjeme proyectar algo que dijo Alejandro Moreno horas después de que viene esta ruptura ahí en el salón de plenos de la Comisión Permanente. Si le parece, la podemos ver ahí. Hoy los invito a todos ustedes, a quienes nos ven y nos escuchan. Hay que despertar. No podemos permitir que en México pase lo que pasó en Venezuela. Engatusaron al pueblo, destruyeron el poder judicial, se quedaron como un narcogobierno y tienen un narcodictador corrupto, delincuente, que es buscado a nivel internacional. Eso es lo que quieren hacer en México. No lo permitamos, porque ya lo están haciendo. Ahí está el dicho de Alejandro Moreno. Se queja usted de que los acusan de traidores, pero a su vez ustedes califican de narcos, terroristas, criminales al gobierno y a Morena. Mire usted, hoy hay una ilusión monetaria de bienestar en este país. La gente siente que están bien las cosas. Una ilusión monetaria de bienestar. La gente que siente que están bien las cosas. Porque se dijo que subió el sueldo mínimo, el salario mínimo, que fue mucho menos en número de personas que lo que se canta, porque llegan remesas, aunque últimamente están bajando, y porque están los programas sociales, aun cuando ya están batallando para sostenerlos. Pues la gente piensa que está bien, pero si uno le escarba tantito, las cosas no van por esa ruta. Mientras que además el gobierno empuja con una argumentación muy fuerte, polarizante. Yo escuchaba hoy uno de sus voceros que decía todo el poder al pueblo. Y piensa uno en dos cosas. Se apropian de la palabra pueblo, como alguien lo hizo en aquella Alemania del siglo anterior, y de la palabra todo el poder, y me recordé un poquito a los soviets. Entonces, no iremos hacia allá. Y en ese sentido, creo que Morena está haciendo cosas que no deben. El triunfo en la costa del Pacífico, en las pasadas elecciones de gobernador, pues son preocupantes, ¿no? Lo que sucedió en Sinaloa, en Sonora, eso nos llena de preocupación. Colima, Nayarit, el caso de Sinaloa está muy explorado. Cómo al PRI le secuestraron a todos sus operadores, al secretario de elecciones, al secretario de organización, y luego hasta se llevan al gobernador de embajador, ¿no? Entonces yo creo que hay amplias zonas del país donde es muy difícil decir que el gobierno está sobre el resto de las fuerzas que hay ahí. A ver, vamos por partes. ¿Usted comparte la idea de que el gobierno y Morena es una asociación de narcos con criminales y terroristas que quieren imponer una dictadura? Mire, yo primero creo que si no hacemos algo vamos a terminar en una dictadura, porque se está desmantelando el poder. Déjame termino acá. Ajá. Segundo, creo que muchos actores de Morena son omisos y fueron omisos. Se instaló en el país la narrativa de la permisividad, abrazos y no balazos.
Y tengo una teoría muy personal. Al principio pensamos que se trataba de fortalecer el presidencialismo, ¿no? Es decir, vamos a regresar a un presidente fuerte, a una presidenta fuerte. Por eso se quitaron los órganos autónomos, por eso se coopta el poder legislativo, porque los órganos autónomos eran para mermar el presidencialismo. Pero yo hoy pienso otra cosa. ¿Qué piensas? ¿No estaremos regresando a una segunda versión del maximato, donde el poder se va a un partido político y a quien tenga el control estatutario o metaestatutario de ese partido político? Porque para ser miembro del Poder Judicial hay que estar en los acordeones. ¿Y dónde se deciden los acordeones? Y miren, lo digo con todo respeto para la jefa del Estado mexicano, creo que no es un buen mensaje todo lo que vimos en su informe, las referencias a un pasado de éxitos muy dudosos y todo ese simbolismo que implica la presencia en el ambiente de Obrador. El día de la instalación de la Cámara, los gritos eran, es un honor estar con Obrador, es como un mantra, ¿no? A ver. Luego rectifican. Yo estoy preocupado por eso. Es decir, primero, me está diciendo que hay un maximato, pero no me ha dicho si usted piensa que está en el poder un grupo asociado al narco, al crimen, como lo ha llamado su dirigente. ¿Piensa igual o no piensa igual? Usted los ha llamado fascistas. Sí, eso es lo que yo creo, son fascistas y están demoliendo la democracia mexicana y además son totalmente intolerantes. Si usted se fija, en el evento del día martes, el expresidente de la mesa directiva se irrita porque se cede el uso de la palabra a los parlamentarios e incluso entra en confrontación con la propia mesa directiva de la Cámara de las y los Diputados y con el líder de la mayoría en Cámara de las y los Diputados. Ahora, ¿qué está pasando con el crimen organizado y el gobierno? Hubo una enorme permisividad del pasado sexenio, se instaló en el mundo de que aquí no se combatía el crimen. ¿Qué creo ahora que hay? Pues una política distinta pero ineficaz hasta cierto punto, porque el señor Harfuch es evidente que está combatiendo el crimen, pero no tiene efectivos. Por el otro lado, se amarraron con la Guardia Nacional, que depende de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas las convirtieron en la mitad de lo que antes eran. Se eliminaron el poder legislativo, no está funcionando la bicameral de seguridad nacional, la bicameral de seguimiento a las Fuerzas Armadas en tareas del ejército, en materia de seguridad. Pero, oye, todo lo que parece pues tiene un resultado en apariencia, ¿no? Fascismo. Sí, yo creo que... Déjeme proyectar qué fue lo que dijo sobre ustedes la propia jefa del Ejecutivo al día siguiente de la sacapela. Ahí lo podemos ver. Veamos quiénes son, cómo se comportan. Y por otro lado, pues la hipocresía, porque ¿cómo es que llaman autoritario al gobierno cuando nosotros lo que promovemos son libertades y democracia? Y de su parte, pues esta actitud, ya sea para ir a denunciar a Estados Unidos algo, porque también lo ha hecho el presidente del PRI, de una manera pues muy poco nacionalista, por decirlo menos, y al mismo tiempo pues estas actitudes que son condenables. Pero para que vean lo que son, lo mismo de entonces, los porros de entonces, pues los de ahora. A ver, empezamos por la última parte. Empezamos por los porros. Mire, voy a empezar por el tema de la OEA, pero, a ver, yo no creo que sea un tema en el cual la jefa del Estado mexicano se dirija así a la oposición. Ella no ha sido legisladora, por lo tanto, a veces no conoce las mecánicas que se dan en las cámaras. Yo, como usted lo dijo, 4 veces que soy diputado federal, y yo he visto muchísimas cosas en las cámaras, algunas no estoy de acuerdo, otras así es la situación. No me tocó ver cuando connotados miembros de su partido metieron un caballo a la Cámara o impedían
tomar protesta al presidente de la República, Felipe Calderón, cuando había una resolución de un tribunal electoral. Y todavía siguen argumentando que no fue una elección válida. ¿O qué le parece a la mayoría cuando agredían a los oradores, o las formas en que trataron a muchos legisladores? O bueno, el año pasado, o hace 2 años, el año pasado, cuando una legisladora de Morena estuvo a punto de golpear a Norma Piña. Yo creo que son cosas que a lo mejor no dan sudar, pero que ahí se dan. Pero la jefa del Estado mexicano entrar en esta confrontación, cuando unos días antes había estado yo en la Secretaría de Gobernación y le habíamos... Sí. Sí, habíamos ido como miembro de la Junta de Coordinación Política, que luego tiene un costo, porque luego hubo gente de la oposición que nos criticó por haber ido, pero habíamos dicho, oiga, que hable la Secretaria de Gobernación. No, yo no le veo problema. Al entregar el informe de ayer. El informe, e incluso, y ahí está el testigo, su servidor le dijo, y el día que quiera ir la Presidenta de la República, lo puede hacer a rendir su informe de gobierno. No tiene absolutamente nada de malo. Hay estados donde el gobernador lo rinde. En el caso de Coahuila, en mi tiempo, incluso había debate con la oposición. ¿Qué le diría después de que la presidenta, dicen los porros de entonces, los porros de ahora? ¿Qué le dice a la jefa del Estado? Pues que yo creo que como jefa del Estado no es un tema que se pueda tratar de esa manera, y que algunos de nosotros tenemos otra forma de pensar nada más, y que llega un momento en que la cerrazón, como la que ha habido, pues no deja otra salida más que expresiones que a veces no parecen ser las normales, pero que mire, si ayer se hubiera escuchado el discurso, como se advirtió y cómo se pactó, no hubiera pasado nada. Si no se hubieran suspendido los debates en algunos lugares, no hubiera pasado nada. Pero peor, hombre, ¿cómo va a reaccionar uno ante un personaje como Pablo Gómez, que lo primero que dice en la reforma es que nos quiere desaparecer? Vamos a hablar de la reforma electoral hacia el final de la entrevista. Pero ella señala que ha ido su dirigente y algunos de ustedes, por decirlo menos, dice ella, de manera poco nacionalista, a Estados Unidos y a organismos internacionales. ¿A qué han ido? Yo le diría 2 cosas. La primera, México tiene firmados tratados internacionales, entre ellos el que posibilita la existencia de la OEA, la Carta Democrática. Si la presidenta y Morena quieren que México se aísle, pues que se retiren de los organismos internacionales. Lo que no se vale es que si hay mecanismos para que los ciudadanos, los partidos políticos, conversen en otras latitudes, ahora se satanicen. El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, es presidente de la COPAL, que es una organización de América que... No están pidiendo la intervención. No, nunca hemos pedido la intervención. Eso está en la mente de Noroña, está en la mente de los asesores de la presidenta. Imagínense, pues, ¿cómo vamos a pedir eso? Ah, no, esa es una cosa. Y otra es que nosotros no opinemos, que es otra muy distinta, y nosotros opinamos que debe haber colaboración. Nuestra candidata, Xóchitl Gálvez, propuso un gran pacto para América del Norte en materia de seguridad, que nos tendría en otras dimensiones. Y como le digo, nuestro presidente Alejandro Moreno es presidente de la COPAL, es vicepresidente de la Internacional Socialista. Y ayer o antier que estaban las transmisiones, había más de 500 representantes de partidos políticos del mundo viéndolo. O sea, lo que pasa es que Morena quiere aislarse, Morena quiere que las cosas nada más sean aquí. Ya, vamos a seguir platicando, pero déjeme ir a un corte y regresamos. Pues estamos ya de vuelta con el coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira. Me decía usted que no se van a aislar como pretende Morena aislarse y que en esa medida van a utilizar las instancias necesarias. ¿Para qué? Primero, para que Morena reflexione que no somos un país aislado en el mundo. Segundo, para denunciar dentro del marco constitucional mexicano las irregularidades que nosotros veamos. ¿Por qué dentro del marco constitucional? Porque el artículo 1 de la Constitución dice que los tratados tienen la misma categoría de la Constitución. Y entre
Los tratados están todos en materia de derechos humanos y los derechos políticos son derechos humanos. Entonces, yo no sé de qué se extraña la presidencia si nosotros hacemos alguna expresión de este tipo. Ellos lo han hecho en el pasado. Es más, muchos de ellos vienen de la lucha de izquierda extrema y saben que aquellos movimientos de lucha extrema izquierda tenían como una vertiente de la internacional. Lo que pasa es que instalados en el poder ahora ya no les parece ningún tipo de debate. Y además creo que se están preparando, René, para el momento en que todo se derrumbe, ellos no quererse salir del gobierno. ¿Cómo que para el momento en que todo se derrumbe? ¿Qué va a derrumbar la economía? Desgraciadamente, y aquí lo hemos escuchado muchas veces, el país no está creciendo, la deuda está aumentando. Los precriterios de la Secretaría de Hacienda nos decían que iba a haber un crecimiento casi al triple de lo que se va a dar, primero. Segundo, ya nos anunciaron el tamaño de la deuda para el año que entra. No quieren asumir su responsabilidad de ponerle una solución de continuidad, como se dice, a esos proyectos faraónicos que siguen sangrando al país. Bueno, todo eso va a tener una consecuencia un día. Y luego, pues va a venir el cambio o el intento de cambio de gobiernos y ellos se están preparando para no hacerlo. Sino, ¿para qué apoderarse del INE, colonizar el Tribunal Federal Electoral, quedarse con la Corte? ¿Para qué? Sino para resistir. Resistir. La versión contraria es que Alejandro Moreno está creando las condiciones para en un momento dado poderse declarar perseguido político y buscar el asilo fuera. No lo veo así, nunca me lo ha mencionado. Y bueno, hemos tenido muchas conversaciones y jamás me lo ha mencionado. Bueno, pero entonces cualquier opositor va a ser condenado de eso. Yo les digo, es muy fácil, es muy fácil. ¿Por qué se utilizó un argumento falaz para destruir al Poder Judicial? El Poder Judicial es responsable de toda la justicia en este país. ¿Qué no cuentan las policías, los gobernadores, las fiscalías locales? ¿Qué no cuentan que hay pocos juzgados? No, se utilizó un argumento falaz, porque así va a estar actuando Morena, con argumentos falaces. El día que cualquiera de nosotros no coincide, te pasas al adjetivo o al casillero, como se quiera ver, de la derecha, los conservadores, los neoliberales. Los traidores de la patria. Y los traidores de la patria. Que bueno, ya en el debate yo sí les quiero decir algo que ahí, mejor ahí me extralimité yo. Cuando Noroña utilizó el término traidor a la patria, que es un término del siglo XIX sobre todo. Antes de que me lo diga, tengo rescatado ese pasaje donde usted señala eso, el siglo XIX. Si le parece, lo vemos. Nosotros nunca hemos pedido la intervención extranjera. Yo jamás lo haría. Tampoco a nadie que no se lo mereciera le diría traidor, porque eso no es una injuria, Concluye, es un agravio, y un agravio que no se perdona nunca. Y los que hacen alusiones al siglo XIX deberían de saber las respuestas en el siglo XIX. Qué bueno que quedaron atrás. Concluya, diputado. Voy a concluir. La patria es primero. Construyámoslas entre todos. Sé que la próxima presidenta de la mesa directiva del Senado tiene otro talante y otra actitud. Ella misma lo dijo. Y si lo dijo, es por algo. Ahí está su dicho. Pero hay algo que me disuena. De pronto parece ser que va usted a la confrontación, de pronto va al diálogo. Por eso yo le pregunto a dónde va el PRI. Es decir, los califica de fascistas, se quieren instalar en el poder aún habiendo una debacle. Pero por otro lado, llama a construir la patria entre todos. ¿Cuál es la línea? Nosotros somos opositores. Somos opositores a todo aquello que nosotros vemos que está en contra del proyecto original y el sentimiento original de la Constitución, a un crecimiento económico sano, a la defensa de los intereses de México. Ahí estamos en un debate también, y en la parte acalorada. Pero aquí está usted sereno y está instando a encontrar fórmulas de entendimiento.
Sí, bueno, porque la patria es primero, dice La usted. patria es primero, y eso yo creo que esa es la gran experiencia del siglo XIX. Pero luego les dice fascistas. Ah, bueno, en otro momentito. Pero, a ver, mire, sí están ellos avanzando, y yo hago un llamado a ellos, están avanzando hacia un Estado fascista, totalitario, donde nada más hay un argumento, y le puedo dar muchos elementos. Imagínense, llevar las opiniones de una persona sacadas de manera ilegal de una conversación, buenas o malas, a un libro de texto. ¿Dónde vimos eso? Pues en un estado de ese tipo, en un estado de ese tipo, donde encontramos al titular de un poder confrontando a la anterior titular del otro poder, me refiero a Norma Piña, en la manera que lo hicieron. ¿Dónde encontramos que la jefa del Estado, porque es México, la presidenta es jefa de gobierno y jefa de Estado, la jefa de Estado, poniéndole adjetivos de ese tipo a la oposición, cuando la oposición nunca... ¿Dónde lo encontramos? Pues en un Estado totalitario. En un estado de aquí nos quedamos porque aquí nos quedamos, y nosotros tenemos la razón porque tenemos la razón. Esto Eso es lo que supone ellos dicen. que no van al diálogo. A ver, hablando en términos de la reforma electoral, no. En otras cosas, por ejemplo, estamos construyendo la reforma a la ley Es decir, de ustedes extorsión. dieron a conocer un programa legislativo Sí. de 15 puntos. ¿Vale? ¿No vale? Sí, claro, y algunos son de coyuntura urgente, ¿no? Como el Pero tema... si piensan impulsar esas 15 propuestas legislativas, ¿por qué están constantemente moviéndose del choque, de la confrontación a la conciliación? A ver, no, porque yo creo que son dos cosas distintas. Yo creo que hay cosas que podemos sacar juntos y que no vemos por qué no hacerlo. La ley en contra de la extorsión, Sí. que incluso con las diferencias de estar eliminando facultades de los estados, dicen, no, bueno, es un flagelo que tenemos enfrente, pero otra cosa muy distinta es demoler la democracia. Por eso nosotros no pensamos ir al diálogo con el señor Pablo Gómez, como tampoco estuvimos de acuerdo en nada de la reforma al Poder Judicial, pues porque son reformas unilaterales, son para quedarse con los órganos del Estado. Pero en el día a día, bueno, pueden hacer cosas que ayuden a la población. Nosotros no les vamos a aprobar un presupuesto como el que seguramente viene. Oiga, están bajando el déficit del sector a partir de quitarle dinero al sector salud y educación. O sea, el señor López Obrador, para quedarse con el gobierno, hizo todo. Entre ellos, tirar la casa por la ventana. Y ahora la actual presidenta dice, tengo que bajar el déficit porque si no tengo un problema económico. ¿Y de dónde lo baja? Oiga, no paró el Tren Maya, no nos ha dicho qué pasa con la refinería de Dos Bocas. ¿Y qué hace? Ah, bueno, pues dejo de surtir medicinas y dejo de invertir en educación. Bueno, pues eso nunca lo vamos a aprobar, jamás. ¿Van a estar moviéndose de un lado a otro? No estamos fijos en que somos oposición, pero hay la apertura para esas cosas de ese tipo, poderlas resolver. Si ahora nosotros mañana nos dicen, ¿saben qué? Vamos a reconocer que Dos Bocas no produce nada. Vamos a reconocer que CFE cayó en sus estándares de competitividad. Vamos a reconocer que el Tren Maya tenemos que buscarle una salida, que pues ya la hay, ahí está, pero que mexicana vamos a tener que hacer otra cosa. Oye, vamos a sentarnos a platicar. El país está en una emergencia económica, pero eso no quiere decir que nosotros le vamos a ceder cosas, nunca. ¿Qué podría distender la rispidez, la polarización entre ustedes y el gobierno y Morena? Una nueva política de Estado, donde la oposición, que tiene pocas curules, pero representa al 46% de los mexicanos, sea escuchada. Y la oposición no solamente me refiero a los partidos, a la sociedad opositora también, ¿no? Si no somos únicamente nosotros, pero no se quiere escuchar a nadie, ese es el problema. Si mañana hay una manifestación en la Ciudad de México, por lo que sea, los descalifican. La que se hizo hace unos días pero están en condiciones, ya tocó usted un tema, son apenas 37 nosotros. 37 diputados, 13 senadores, son la quinta fuerza en la Cámara de Diputados, la cuarta en el Senado. ¿A título de qué? A ver, nosotros no seríamos 37, seríamos 50 si las proporciones fueran las correctas. Y Morena no serían 75%, sino serían 54%. Y Morena
Estamos solo en el no hubiera. tendría la mayoría, la mitad más uno, porque la tendría junto con el Verde y con el PT. Bueno, nosotros representamos una parte de ese 46% y otra el PAN y otra MC y alguna otra, pues, mucha población que está ahí al pendiente y la sociedad y los grupos que se están organizando para hacer otros partidos. Nosotros no queremos ser un partido único, jamás. No, pero quieren un frente común. Sí, claro. Donde les han dicho no. Ahora, ya me dijo usted reiteradamente que no van a la reforma electoral. ¿Por qué? Primero porque es la primera reforma en 48 años de transición democrática que no sale ni de la oposición ni de una necesidad opositora. Sale de lo que quiere el grupo en el gobierno, en los términos que el grupo en el gobierno quiere. Pero además que las tres cosas que nosotros sabemos, René, de la reforma, que son las que han hecho públicas, son un grave peligro. Disminuir el dinero a los partidos puede ser muy atractivo, salvo que de dónde va a salir en el que funcione, ¿no? ¿De los grandes oligarcas? ¿Del narcotráfico? ¿O de dónde? Desmantelar el INE no estamos de acuerdo. Y máxime cuando, por el otro lado, se le ha dado un gran poder a la Agencia de Transformación Digital y a la Secretaría de Gobernación para hacer la CURP que sea en realidad el documento que nos identifique. Entonces, nos preocupa mucho eso. Y la tercera, ellos no quieren eliminar los plurinominales. Ellos quieren eliminar la representación proporcional. Su argumento estrella, y lo han usado todos, es que la oposición nada más ganó 15% de los distritos. Ah, muy bien. Sí, nada más que con él 46% de la votación. O sea, lo que ellos quieren eliminar es la representación proporcional. No quieren eliminar los plurinominales. Ese es un bonito argumento que bien vendido lo quieren utilizar contra nosotros, pero en realidad es contra la población. A ver, me llama mucho la atención de un lado y del otro. Es un juego de falacias increíbles, dice usted. Por primera vez en 48 años, la reforma no viene de la oposición. Pero perdón, la reforma del 13, la de Enrique Peña Nieto, que fue su candidato y presidente, no emanó de la oposición, emanó de un pacto de las cúpulas, de los partidos, del PRI, del PAN y del PRD, a partir de una iniciativa del poder establecido. Sí, pero se dio. Entonces, buena o mala, se dio con la participación de la oposición. E incluso quienes estábamos en ese momento en el gobierno, que éramos miembros del PRI, digamos que podíamos opinar, yo lo sigo siendo y lo seguiré siendo siempre, no estuvimos de acuerdo con algunas cosas que creo que fue un terrible error. Por ejemplo, juntar el día de las elecciones es un terrible error, terrible error. No haber arreglado la proporción fue un terrible error. Pero no se hizo solos. No fueron las puras cúpulas. Los partidos políticos. Dirigentes. Los partidos políticos. Eso no. Ojalá hubieran sido los partidos políticos, porque ni siquiera la bajaron a las bases. La bajaron a los coordinadores parlamentarios y la aprobaron. Pero mire, participaron los institutos políticos. Hoy no quieren que participen los institutos políticos, ni la sociedad, ni los expertos. ¿Por qué dice eso? Pues porque es evidente. Imagínese, hace usted, o ellos más bien, hacen una comisión presidencial. La comisión presidencial, para empezar, no tienen honorarios y ponen un servidor público. Que yo sepa, Pablo Gómez no es servidor público. Luego, el que la coordina es la presidenta de la República. Luego lo delega a un funcionario que es Pablo Gómez. Luego dicen que tal vez inviten a dialogar a los demás. Pero además ya sabemos cuáles son las tres propuestas que tienen. Pero además, cuando vino aquí Pablo Gómez, dice, no, lo primero es que vamos a desmantelar el viejo régimen priista, ¿no? Bueno, oiga, pídeme, pues, ¿en dónde estamos? ¿En dónde estamos? ¿Cuándo en realidad se va a razonar que ese es lo mejor que se quiere? Esa reforma del 2013, que se da de esa manera, es porque el Partido Acción Nacional no estaba de acuerdo con algunos de los procedimientos electorales. Por eso se dio. Es más, después lo platicamos ampliamente, tienen nombre algunas de esos cambios para evitar situaciones que le eran incómodas al Partido Acción Nacional. Esa es esa reforma del 2013.
La llamaban de cuates y de cuotas. Ahora, hay varias cosas que me llaman poderosamente la atención. Lo entrevisté a usted en octubre del 22 en razón de la otra reforma política. Y la decisión que tomó entonces el PRI fue exactamente la contraria de la que están tomando entonces. Usted me dijo que habían resuelto participar porque no querían dejarle todo el espacio al grupo en el poder, al movimiento en el poder. Ahora adoptan la postura contraria. ¿Cuál es la diferencia? Una razón muy sencilla. En aquel momento, para hacer los cambios, Morena requería votos de otros partidos de la oposición. Y eso iba seguramente a moderar sus posturas. Hoy ellos lo quieren hacer solos. No están invitando ni a la sociedad. Yo no veo, habiendo tantos intelectuales, para no decir los partidos, que los inviten. No, ellos lo quieren hacer solos, René. Entonces, no es un cambio de postura, es un cambio de contexto. Entonces, ahora sí afloró lo que quiere Morena. Y según esto, en el 22, ¿no? No, estamos en dos contextos distintos. En un contexto donde ellos no podían hacer ni siquiera la reforma al Poder Judicial. Si en aquel tiempo, estamos en la hipotética, nos han dicho, vamos a cambiar el Poder Judicial, y nosotros hemos dicho, vamos a hacer una amplia reforma y, por ejemplo, vamos a invertir más en ministerios públicos, vamos a invertir más en peritos, vamos a cambiar los códigos, vamos a hacer muchas cosas, pues igual hubiéramos funcionado, no por la elección directa. Pero estamos hablando de contextos distintos. O sea, Morena se mostró tal cual es ahora. No van a participar definitivo. No, es el que acepta la invitación del Lobo a cenar, se lo van a tragar. El que acepta la invitación del Lobo a cenar, se lo van a tragar. Sí, porque te quieren la foto con uno. Eso es lo que van a querer. No van a querer reflexionar. Si nosotros le decimos, oiga, ¿y qué le parece proporción pura? Es decir, que los partidos estén reflejados en las curules, en la proporción que tienen de votos. ¿O qué le parece que si en lugar de preguntar mañosamente, como lo quiere hacer Pablo Gómez, oiga, ¿los plurinominales sirven o no sirven? Ponemos en la mesa una pregunta, ¿a usted le gustaría que el Poder Legislativo quedara justamente representado? Pues una cosa distinta sería, pero eso no lo van a hacer. Llevamos cientos de argumentos sobre el Poder Judicial, no se aceptó ni uno. Es más, mire, no hicieron ni siquiera lo que pusieron en la Constitución. La boleta que fue, el que haya ido a votar, la boleta que tuvo en sus manos no es la que decía la Constitución. Le prometieron al ciudadano votar por sus jueces y no votaron por sus jueces. Aquí en la Ciudad de México votaron por la 11ª parte de los jueces, nada más. Ahora, regreso al origen de la entrevista y con esto cerramos la charla, cosa que le agradezco. Es decir, no están ahondando la crisis que ya arrastra el PRI. Los han llegado a calificar de los sepultureros del PRI. Mire, yo creo que uno no puede variar en su idea de oposición buscando la simpatía inmediata. Nosotros somos opositores por varias razones. Primera, porque se está desmantelando el Estado de Derecho. Segunda, porque sí vemos que no vencen al crimen y en algún momento ni siquiera lo quisieron vencer, ni siquiera quisieron actuar con él. La tercera, porque tienen un problema económico severísimo. Y la cuarta es porque hay una intolerancia terrible. El que piensa distinto no lo aceptan y si está en su paraíso lo expulsan. Van a endurecer la línea. Vamos a actuar en consecuencia. Puede ser que haya momentos más duros que lo que se había visto. Muy bien. Pues yo le agradezco muchísimo la disposición. No, hombre, gracias. Como desde luego le agradezco a los seguidores del Financiero Televisión el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.